En esta mañana queremos comenzar este estudio bíblico y mensaje acerca del nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, y nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios. Lo primero que quiero decir en esta introducción es que sin el milagro del nuevo nacimiento, no hay manera, no hay forma, no hay ser humano que pueda llegar al cielo o alcanzar el reino de los cielos. Hermanos, una de las verdades más perturbadoras acerca del nuevo nacimiento y que Jesús enseñó con toda claridad que debemos de experimentar o debe experimentar la persona para poder ir al reino de los cielos, es que es algo que nosotros no controlamos, es algo que realmente nos lo creamos nosotros, no lo podemos producir nosotros, es producto de lo que Dios hace en nosotros. Nosotros no decidimos que ocurra, como tampoco un bebé decide nacer en el mundo. Es decir, el bebé no dice, voy a formarme en el vientre de mi madre y voy a nacer a los 9 meses. De la misma manera, el Señor está diciendo a Nicodemo en esta conversación que así como es en lo carnal, también la necesidad de nacer. Pero al darnos cuenta, analizamos el pasaje, el texto, es decir, aprendemos que es una obra milagrosa de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Y el que no ha nacido no existe realmente. El bebé que no ha nacido no existe. En lo espiritual, el que no ha nacido de nuevo no existe en relación íntima con Dios. Es decir, no hay esta relación de padre e hijo, si no hay un nuevo nacimiento. Es tan necesario, queridos hermanos y amigos, para la relación con Dios. Por esto la Biblia habla en algunas partes de que el hombre en lo espiritual está muerto. Es la misma idea de que no existe, no ha nacido, no hay relación con Dios. Usted le puede gritar a una persona muerta, usted le puede dar golpe a una persona muerta, pasarle por encima con un auto. La persona no va a sentir, no reacciona al medio ambiente, está muerta. Y por esta razón necesitamos, y es tan esencial que entendamos que sin el nuevo nacimiento, y necesitamos el nuevo nacimiento para poder ir al reino de los cielos y tener relación con Dios. Y a la vez, por esta razón, no podemos nosotros producir algo tan grande, algo tan excelente, no lo podemos producir nosotros mismos. Y por ello hablamos de la gracia, la maravillosa gracia soberana de nuestro Dios. Diría que es una de las razones por las que nos enamoramos tanto de esta doctrina y de las enseñanzas bíblicas de la gracia soberana de Dios. Habla de la imposibilidad del hombre y de la posibilidad y eficacia de Dios. Antes del nuevo nacimiento, en nuestra condición natural, pues atesorábamos tanto el pecado en nosotros, esa autoexaltación que no permitía que nosotros valorásemos a Cristo como la necesidad más grande del alma. Y en otras palabras, en el fondo de nuestra naturaleza humana somos tan rebeldes, y solamente hay que leer las Escrituras acerca de la condición del hombre para darnos cuenta de que no somos tan buenos como muchos nos creemos. Somos tan pecadores y tan rebeldes por naturaleza que, mis queridos hermanos, Dios declaró destituir al hombre para siempre, por toda la eternidad, y enviarlo a un infierno, a menos que fuese salvo a través de Jesucristo, a menos que tuviese el nuevo nacimiento. Y hermanos, esa rebeldía la vemos desde que el niño nace, cómo se rebelan contra los padres, nuestra rebeldía por dentro contra Dios. Y no hay que ir muy lejos para explicar esto y que lo entendamos. Por ejemplo, la Biblia divide todos los mandamientos en dos, en amar a Dios y amar al prójimo, ¿no es así? Y muchos decimos que amamos a Dios con todo el alma, con todo el corazón, etc. Pero cuando vamos al segundo mandamiento, que es el más fácil,
de amar al prójimo como a uno mismo, ¿cuántos amamos de verdad al prójimo como a uno mismo? Nos damos cuenta cuán corto nos quedamos de cumplir los mandamientos de Dios. Si no amamos al prójimo ni como a uno mismo, ¿cómo vamos a amar a Dios tanto como muchos dicen? Si somos sinceros, nos damos cuenta de que somos rebeldes, nos gusta vivir a nuestra manera, nos gusta sentarnos en el trono y hacer nuestra propia voluntad. Y entonces cuando estábamos antes en esa condición, nos deleitábamos en esa forma de vida. Ahora en el nuevo nacimiento nos deleitamos en Cristo, en servir a Cristo y en obedecerle. Es un cambio total, es una vida en la que respondemos, en la que nos relacionamos con nuestro Creador y nuestro gran Dios. Bueno, la realidad es que hay que nacer de nuevo. Y lo segundo que quiero decir, en varias cosas quiero decir en esta introducción, ¿no? Pero es que el nacer de nuevo es todo un milagro producido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de verdad creen que es un milagro de Dios la salvación? Amén. El fuego del Espíritu Santo produce ese calor de vida. Cuando alguien tiene vida, tiene calor, hay temperatura. Cuando una persona se muere o está muerta, está como fría. Le dices, no, está frío, está muerto. El Espíritu Santo da vida. Y algo que es algo que debe suceder o tiene que suceder para que haya vida. Jesús dijo que debíamos nacer de nuevo en Juan 3:3. Ahí está en la palabra del Señor, agárrela. Él dijo en Juan 3:3, de cierto, de cierto. Ustedes saben que cuando Cristo repetía esto, de cierto, yo lo decía 2 veces, de cierto, es que es tan, tan, tan importante que usted no se lo puede perder. De cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, simplemente dice la palabra, no puede ver el reino de Dios. No importa cuán religioso sea la persona, no importa cuánta Biblia se conozca de memoria, no importa cuántas obras haya hecho la persona, no puede entrar en el reino de los cielos. Y mi pregunta ahora, y creo que cabe la pregunta, es, ¿has nacido de nuevo? ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? El Espíritu Santo debe obrar un milagro en el corazón. Y una de las cosas que es notable es cuando la persona se ve pecadora, necesitada de la gracia de Dios. La persona se ve como el mendigo que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Y hoy escuchamos muchos mensajes, muchas predicaciones y muchas canciones. Todo lo que dicen es de lo que le ofrecen a Dios. Quizás algunos no se sabían la canción que nosotros cantamos hace unos minuticos en el dúo, pero allí cambié las palabras, porque realmente en una de esas parece que es el hombre que le está ofreciendo algo bueno a Dios, en vez de esperar que Dios haga algo bueno en uno. Hay una gran diferencia y mucha gente no se están dando cuenta de estos mensajes que a veces entran muy sutilmente. Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara en cuanto a la salvación, en cuanto a algo tan excelente y tan importante, a esa obra magnífica que Dios hace. Estábamos muertos y necesitados, desesperadamente necesitados de esa obra redentora de Dios. Y el Señor lo hizo a través de la obra en la cruz del Calvario. Necesitamos oídos que puedan escuchar. Necesitamos tener ojos que puedan ver. ¿Y quién hace todo esto realmente? Si no es la obra del Espíritu Santo que nos hace ver, nos hace oír la hermosura de la verdad de Dios. Gloria sea a nuestro Dios. La gloria no es ni una tilde para el hombre. La gloria es totalmente para nuestro Dios. Cuando Dios salva a una persona, nadie se atreverá a decir, pero dame las gracias porque fui más sabio que otros, fui más habilidoso que otros. Sino la gloria de Dios porque estaba tan perdido, estaba tan ciego, estaba tan muerto, no entendía nada y tú obraste en mi corazón, en mi vida y me has hecho ver, me has hecho oír. Gloria sea tu nombre. Y por supuesto no le estaba hablando a Nicodemo solamente, nos está hablando a nosotros, ¿no? Por supuesto que Nicodemo, claro,
era el momento histórico, pero Nicodemo no era un caso especial. Usted y yo hemos de nacer de nuevo, de lo contrario no veremos el reino de los cielos. Y eso significa simplemente que si no nacemos de nuevo, no seremos salvos. En otras palabras, y algo que la gente hoy no quiere decir ni predicar acerca de esto, y Jesús habló bastante de esto, quiere decir que iríamos al infierno, a un lugar terrible. La gente necesita saber, la gente necesita oír de lo que va a pasar, de lo que les espera si no tienen el nuevo nacimiento. Es importante que le digamos esta gran verdad. No es todo, vas a tener una vida abundante, Cristo te va a bendecir y todo este positivismo. ¿Y dónde está el arrepentimiento del pecado? ¿Y dónde está la realidad de lo que va a ocurrir con aquellas personas que no tienen a Cristo, no tienen el nuevo nacimiento? Eso es lo que Jesús dice después del capítulo, o sea, después de estos versículos. Miren, el versículo 36 de Juan 3:36 dice que la ira de Dios está sobre esa persona, sobre el que no ha creído. ¿Qué les parece? Ustedes se pueden imaginar la ira de Dios. Yo no quisiera ni imaginarme la ira de Dios. Yo he visto gente con ira. Ustedes han visto gente con mucha ira. Terrible eso. Cuando la gente coge en ira son capaces de matar a alguien, ¿no? De agarrar una pistola y matar a una persona o pasarle con el auto por encima. ¿Cuántas cosas no escuchamos hoy en día? La gente coge en ira y se van a las manos y se fajan. La ira es terrible. ¿Se puede usted imaginar la ira del Rey de Reyes, el ser más supremo del universo, la realidad del universo, con todo su poder? Esa ira yo no quisiera que estuviera, como dice aquí, sobre él. ¿Alguien quiere esa ira sobre usted? Mire, nadie quiere esa ira. Eso debe ser algo tremendo. Con razón dice que va a haber un día que la gente será el crujir de dientes y la gente van a temblar de terror porque van a saber que escucharon el Evangelio y no respondieron en obediencia al Evangelio. Y créeme, esto no es esto no es juego. Esto no es un juego religioso, esto no es un chiste. La verdad del Evangelio no es un chiste, ni es para que hagamos chiste de esto. Se trata del destino eterno. Y Jesús usa palabras duras para estas realidades que son duras también. Y esto es lo que hace el amor, mis queridos hermanos. El amor se preocupa por las consecuencias. Si amamos a los perdidos, hay que decirle la verdad. Hermanos, no le dice la madre a los hijos, cuidado hijo, no hagas esto porque te va a suceder esto otro, vas a tener este problema o vas a tener un accidente, mira las consecuencias. ¿Por qué la madre dice eso? Porque ama a su hijo. De lo contrario se llama consentimiento. Nicodemo era uno de los fariseos. Ustedes recuerdan, ¿no? Y líderes, un judío líder religioso de aquellos días. Ahora, noten la palabra de Jesús a estos líderes, allí en Mateo capítulo 23. Miren conmigo, quiero leer el versículo 15 y 33 para hacerlo más breve, ¿no? Pero dicen, miren cómo Jesús le habló, señores. Miren cómo Cristo le habló a esta gente. ¡Ay de vosotros! ¿Cuántas veces hay predicadores que ustedes oyen decirles, ¡ay de ustedes lo que les espera! Van a decir, este predicador no es positivo, esto no... Pero Jesús le dijo, ¡ay de vosotros, ay de ustedes, escribas y fariseos, los líderes religiosos! Y les dijo una palabra dura aquí, ¡hipócritas! ¡Wow! Yo creo que Jesucristo no hubiera calificado en estos días para ser evangelista. Si hay que ver el resumen de Jesús, cómo se relacionaba con la gente, no lo hubieran escogido hoy día para ser un evangelista o escribir un libro de cómo ganar las almas, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué corréis mar y tierra para ser prosélito? Sí, con el Antiguo Testamento le enseñaban a la gente, los convertían y todo lo demás. Dice, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Palabras del Señor. Palabras del Señor. ¿No? Sin el nuevo nacimiento, esto es lo que ocurre.
Cristo les dijo, con toda la religiosidad, con todas las obras que tienen ustedes y que buscan hacer, ustedes están en las puertas del infierno. Terrible, ¿eh? No deberíamos predicar diferentes, ¿no creen ustedes? No deberíamos predicar diferente a Jesús. Hay que avisar al hombre de esa gran y terrible realidad del infierno. Y Cristo advirtió muchas veces sobre esto. Por lo tanto, el tema del nuevo nacimiento no es poca cosa, es central y es muy, muy importante. Aquí está en juego, como ya les dije, la eternidad, el destino del hombre. Por lo tanto, a menos que uno nazca de nuevo, no podrá ver ni entrar en el reino de los cielos. Y por otro lado, el nuevo nacimiento sucede cuando el Espíritu de Dios sobrenaturalmente da nueva vida espiritual. Esta vida la enlaza con el Señor Jesús por medio de la fe. Algo extraordinario, es una obra extraordinaria. Y la nueva vida espiritual que recibimos en el nuevo nacimiento no ocurre si no estamos en Cristo y no ocurre sin la fe. O sea que el Señor lo provee todo. Provee a Cristo, provee la fe, provee todo para que podamos tener ese milagro. Es decir, cuando Dios en la riqueza de su misericordia y grandeza de su amor y en la soberanía de su gracia escoge generar a alguien, nos da nueva vida y nos une a Cristo. Miren cómo lo dice Primera de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 11, dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Nuestra primera experiencia en el nuevo nacimiento es la fe en Jesucristo, mis queridos hermanos, que recibimos del Señor como un don. Nuestra primera experiencia es esa. No hay separación en tiempo, de que una cosa tiene que ocurrir ahora y otra mucho tiempo. No, todo es un paquete que al mismo tiempo. Cuando nacemos de nuevo, creemos, y cuando creemos, sabemos que hemos nacido de nuevo. La realidad es que cuando hay verdadero fuego de salvación por el Espíritu Santo, hay esa vida, hay ese calor de vida en nosotros. Hay un nuevo nacimiento y es, mis queridos hermanos, cuando entra el don de la fe salvadora, la cual dice la Biblia no es de vosotros. Fíjense, muchas personas confunden la fe salvadora, la fe espiritual, con la fe natural del hombre, que todos ejercemos, todos conocemos que tenemos que tener para funcionar en esta vida, en este mundo. Por eso la Biblia dice, cuando dice que es por medio de la fe, luego dice, y no de vosotros, esto no es de ustedes, es don de Dios, es regalo de Dios también. Y queremos ser bíblicos, queremos decir lo que la Biblia dice, no lo que nos parezca, ¿no? Ahora, la verdad, el otro asunto es que la verdad, y debe ser la letra C, yo creo que, sí, lo puse bien. La verdad bíblica acerca de la salvación es perturbador al hombre natural. Y en primer lugar, ¿por qué? Porque nos confronta con nuestra irremediable condición espiritual, moral y legal, separados de la gracia regeneradora de Dios. Es decir, esto no le gusta oírlo al hombre pecador, al hombre que no entiende estas cosas. Antes que nos suceda el nuevo nacimiento estábamos ¿cómo? Espiritualmente, muertos, sin entender. Ustedes se tienen que acordar, los que han nacido de nuevo se acuerdan. Vivíamos en nuestro egoísmo rebelde, y ni estábamos conscientes de esa realidad. Precisamente cuando ocurre esta obra de Dios es que estamos conscientes, se nos hace consciente de lo terrible que era esa condición. Corrupta, éramos culpables, éramos insensibles, todo lo demás. Pero ahora vemos la urgencia y vemos la solución cuando estamos en la gracia. O sea que por eso es perturbador, ¿no? Porque vemos que, miren hermano, esta doctrina porque la vemos así porque es bíblica. Es decir, sin su maravillosa gracia en nuestra vida, nosotros no podemos asimilar las cosas de Dios. Por eso Pablo dice que las cosas espirituales, las cosas de Dios deben discernirse espiritualmente.
El hombre natural no las puede percibir, no las puede entender. Así que es la realidad bíblica. Y lo segundo es que el del por qué no, esta enseñanza es perturbadora porque se refiere a algo que se nos hace a nosotros, no que nosotros hacemos. Es acerca de lo que Dios hace, es acerca de la obra de Dios en el hombre y no lo que el hombre le hace a Dios. Lo vemos en Juan 1:13. O sea, que el énfasis cae en lo que Dios hace y se refiere a los hijos de Dios que como aquellos fueron nacidos de nuevo y no por sí mismos, sino por obra de Dios. Juan 1:13, por ejemplo. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Se da cuenta el peso que tiene esto? Que esto no lo puede producir el hombre físico, el hombre biológico, no tiene habilidad, no tiene en su ADN, o DNA en inglés, no tiene ni una tilde de capacidad, de habilidad para producirla. Dice, ni de voluntad, para que nadie se equivoque, hasta pone la voluntad 2 veces allí, ni de voluntad de carne, ni tan siquiera por la voluntad del hombre, es decir, ya voy a nacer, pum, ahí nazco, ni de voluntad de varón. Y luego solamente dice que fue Dios, sino Dios. Dios. Por eso la gloria totalmente, completamente es para nuestro Señor. Ahí vemos que el hombre en su naturaleza no tiene ninguna habilidad, ninguna manera de entender las cosas de Dios, gracias a la gracia de Dios. Sin la voluntad nadie se mueve, lo sabemos, tiene que haber una voluntad y por eso la Biblia dice que Dios produce en nosotros esa buena voluntad, no solamente el hacer, sino no solamente el querer, sino el hacer. Produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es la voluntad de Él, no la del hombre pecador. El hombre pecador no tiene voluntad de obedecer a Dios ni de seguir a Dios. Es la voluntad de Dios. Y por eso Dios obra y obra en los corazones. Y por eso tenemos que tener fe cuando oramos por alguien que está perdido. Porque sabemos que Dios obra y confiamos en la obra maravillosa de Dios y en su gracia. Y entonces, miren, Primera de Pedro, hermanos, vamos a mirar la palabra allí. En Primera de Pedro 1:3, Dios es el que causa el nuevo nacimiento, no nosotros. Pedro hace hincapié en esto mismo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. No nos hicimos, nos hizo renacer. Nosotros no causamos el nuevo nacimiento, Dios es el que lo causa en nosotros el nuevo nacimiento. Todo lo espiritualmente que es bueno, todo lo que es bueno espiritualmente, mis queridos hermanos, lo da Dios. Toda buena dádiva, ¿no dice la palabra? ¿De dónde viene? Todo don perfecto, toda buena dádiva. ¿De dónde viene? De lo alto. El Señor lo tiene que dar, nunca del hombre, nunca. Así que no tenemos ese control, gracias a Dios que Él sí lo tiene y por eso nos confronta, ¿no?, con nuestra inutilidad y la necesidad de depender de Él totalmente. Así que, hermanos, esta es la realidad. Y lo tercero, en cuanto a por qué es perturbador, o sea, la tercera razón por la que la enseñanza de Jesús acerca del nuevo nacimiento es perturbadora, es porque nos confronta con la absoluta libertad de Dios. Nos confronta con la absoluta libertad de Dios. Separados de Dios estamos espiritualmente muertos en nuestro egoísmo, en nuestra rebeldía. Como ya dijimos, somos por naturaleza, hijos de la ira de Dios. Miren conmigo 2 de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. 2 de Corintios 4, precisamente el versículo 4, vemos que dice, en los cuales el Dios de este siglo, miren qué problema ya que el hombre tiene sus problemas por sí, por su naturaleza, que está ciego, está muerto, no oye y todo lo demás. Encima de esto, miren este problema, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, ¿cómo va a ser posible que el hombre pueda por sí mismo entender las cosas de Dios y nacer de nuevo? Si además de su condición dice que el Dios de ese, ¿quién es el Dios de este siglo?
No es Satanás con todos sus ejércitos demoníacos. Ese es el Dios de este siglo. Dice que busca la manera de que los incrédulos no oigan, no entiendan lo que cuando Dios da la palabra. Fíjense qué situación tan difícil para el hombre. Esto es evidencia aún más de que el nuevo nacimiento es un milagro grande, excelente, por esa obra eficacia de Dios. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿ya ven? Para que ese Evangelio no entre y la gloria de Dios se manifieste en esa vida, ¿no? El Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, si vamos a nacer de nuevo, tendrá que depender totalmente y finalmente de Dios. Su decisión de darnos vida no será una respuesta a lo que nosotros hagamos con nuestras obras. No hay nada que el hombre pueda hacer. Es decir, es la obra de Dios, la obra espiritual de Dios en nosotros, y el medio que él usa es la fe precisamente, que es don de Dios. Así que, hermanos, miren todo esto. Y la otra cuestión es, antes de que entremos realmente en el primer punto, es decir, vamos a dar un poco más y lo dejamos luego para la semana que viene, que vamos a profundizar un poquito más. Pero miren, la verdad bíblica acerca de la salvación realmente no busca que la gente que quede en ese estado perturbador, sino lo que busca la verdad de Dios. ¿Qué cosa es? Salvar. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben por qué no se avergonzaba del Evangelio? ¿Cuántos se saben? Porque es poder de Dios, mis queridos hermanos, poder de Dios. Hay un himno que me viene a la mente, dice, si hay poder, sin igual poder en la sangre de Jesús, ¿verdad? Qué lindo, hermoso himno. A mí me gustan mucho los himnos antiguos y hoy lo han eliminado de las iglesias completamente. Y yo no tengo nada en contra de los coros y las alabanzas, todo eso lo acepto, me gusta. A veces cambio las letras porque me pongo a analizar y digo, espérate, esto está mal. Pero los himnos tienen tantas enseñanzas, hermano. Esta gente escribían con un conocimiento teológico tremendo. Vemos hoy en día que a veces ponen una frasecita que no dice nada y la repiten 70 veces. Y la gente se van emocionando cada vez más, y caen en un éxtasis emocional. Y ya se creen que la gloria de Cristo está ahí por repetir esa frasecita con la musiquita tan bonita. Y hermanos, pero nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? En vez de emocionarnos de verdad con la palabra de Dios y que el Señor nos cambie con su palabra. Eso sí es gloria de Cristo. Miren lo que acabamos de leer aquí, que resplandezca la luz del Evangelio en nosotros, en nuestros corazones, ¿no? Entonces sí vamos a ver nuestros pecados, nuestras faltas delante del Señor, nos vamos a arrepentir cuando tenemos que arrepentirnos, como lloró amargamente Pedro, que cuando vio que negó al Señor, lloró amargamente porque le falló al Señor. ¿Cuántos cristianos están llorando amargamente por sus faltas y sus pecados? No, los veo a muchos llorando con la emoción de la música. Hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si queremos de verdad consagración al Señor, tenemos que entender como hijos de Dios que la palabra de Dios, la misma palabra que nos da el nuevo nacimiento, porque cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Hay poder en la palabra del Señor. Lo que Dios hace con su palabra es extraordinario. Esa misma palabra es la que nos da vida a nosotros, es la que nos fortalece, es la que endereza nuestras vidas, es la que nos hace cada vez más a la imagen de Cristo. No podemos desviarnos de ese asunto, porque esa es la verdad. Miren que los apóstoles predicaron esto y sus cartas apostólicas. Era una lucha tremenda porque ya había problemas en las iglesias saliéndose de las doctrinas que ellos habían enseñado, habían falsos maestros. Hermanos, los tenemos por todos lados, los tenemos hoy por todos lados. Y qué rápido crecen los falsos maestros, qué rápido crecen esas congregaciones, qué rápido crecen cuando se les dice a la gente lo que ellos quieren oír. Tremendo. Pero cuando le decimos la verdad a la gente, no. Ya la cosa cambia, ¿no? Ahora, ¿cómo nacemos de nuevo? No se asusten, me quedan como 10 puntos más. No. ¿Cómo nacemos de nuevo?
Bueno, fíjense, la semana que viene llegamos hasta, si Dios permite, hasta el final del llamado de Dios, el llamado general, el llamado específico, pero estamos como dando una introducción, entrando en algo al principio del tema, ¿no? ¿Cómo nacemos de nuevo? Hay tantas preguntas en cuanto a esto, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Y hemos hablado sobre esto un poco. Ahora, ¿cómo nacemos de nuevo? La forma en que Dios hace esta obra, desde el punto de vista de Dios hacia nosotros, ¿no? También queremos ver cómo el hombre reacciona, ¿no? También Dios acciona y Dios obra y el hombre reacciona a la acción de Dios. Hoy casi en todas partes, tanto en música como en predicaciones por todos lados, es al revés. El hombre es el que activa a Dios, el hombre es el que hace que Dios reaccione. Y no encuentro eso en las Escrituras. No encuentro que Dios depende de la fe del hombre para activar su poder. Dios, lea la historia bíblica para que ustedes vean que aun cuando el hombre no ha tenido fe, Dios acciona. Miren, cuando los discípulos estaban en la barca y se estaban casi hundiendo y estaban preocupados porque iban a perecer, y el maestro tranquilo, el rey del universo dormido ahí en medio de aquella tempestad, lo llaman, maestro, que perecemos. Sí, él calmó las olas del mar y los vientos, pero se viró a ellos y los regañó y le dijo, hombres de poca fe, no tuvieron fe. Y hermanos, Dios obra en nosotros. Qué bueno, tenemos que decir un amén ahí, porque qué bueno que aun cuando mi fe es débil, mi Dios me ama tanto y me protege y me cuida. Y obra, aun cuando mi fe es bien poquitico y bien chiquita. ¿Qué les parece? El Señor no nos dice, no nos pide tanto. Bueno, en ese sentido. Él dijo, si tenemos la fe del tamaño de un grano de mostaza. Wow, pero parece que algunos la tienen microscopio, porque si con un grano de mostaza dice que podemos mover montañas, y acá estamos muchos que nos derrumbamos. ¿De qué tamaño será la fe que tenemos? Ni se ve con una lupa. Qué poca fe. ¿Saben por qué? Porque hay poca palabra, poderosa palabra de Dios en nuestras vidas. Bueno, termino con esta parte o subpunto, si así decirle, del primer punto, ¿no? El papel de Dios en el nuevo nacimiento, o sea, el papel de Él y el nuestro, ¿no? Quizás alguno piensa, bueno, yo debía haber dicho que nosotros, como estamos muertos espiritualmente, que no desempeñamos ningún rol, ¿no?, en el nuevo nacimiento, pero los muertos sí desempeñan un rol en la resurrección. Es decir, por ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? ¿Cuántos recuerdan la historia esa tan interesante, ¿no? Que resucitó a Lázaro. ¿Cuántos días llevaba a Lázaro muerto? 4 días. Ya eso no había duda que el hombre estaba muerto y estaba bien con todas las vendas aquellas. Así que si le quedó un poquito de oxígeno, se lo quitaron. Cuando le pusieron todas las vendas aquellas, acabaron con el hombre, ¿no? Así que estaba muertecito. Muertecito estaba el hombre. No había duda de esto. Y Lázaro, mis queridos hermanos, sí, él no participó de la impartición de la nueva vida. Analice bien, él estaba muerto. Él no se resucitó a sí mismo, no, estaba muerto. Fue Jesús y no Lázaro quien creó la nueva vida. En Juan 11:43, miren cómo el Señor le dijo, Lázaro, ¿qué le dijo? Ven fuera. Palabra poderosa del Señor. ¿Saben que así el Señor nos llama? Y nos llama por nuestro nombre, porque Él conoce a sus ovejas. Y cuando nos llama, miren, nosotros respondemos, y si no respondemos nos va a buscar. Miren lo que le pasó a Jonás. La gente quiere poner al hombre soberano. No, el soberano es Dios. Dios llamó a Jonás y le dijo a dónde tenía que ir. ¿Y qué hizo Jonás? No, yo me voy dirección opuesta. Jonás fue totalmente en dirección opuesta a lo que Dios dijo. ¿Ah, sí? Él no sabía con quién estaba jugando. Y el Señor los trajo a donde Él quería. Bueno, ustedes saben la historia, no tengo que contar la historia. El gran pez, que algunos dicen que era una ballena. Yo no sé, la Biblia no dice que era una ballena. Era un gran pez. ¿De qué tamaño? Tiene que ser grande para que el hombre se haya sentado ahí 3 días o 3 noches en el vientre y se haya visto ya
muerto prácticamente. Allí clamó. Oye, la gente ora cuando de verdad la cosa aprieta. Imagínense verse dentro del vientre de un gran pez, es oscuro, lleno de ácido, por eso estaba, recuerdan el resto de la historia, cómo Dios le puso aquella calabacera, el hombre estaba ardiendo, la piel se le había quemado del ácido. Verse en esa condición, ¿qué hubiera pensado usted? Dentro de poquito ya me hacen la digestión completa. En ese momento clamó a Dios. ¿Y cuánta gente? Miren, yo he visto gente que cuando tienen un problema, una preocupación de una enfermedad, oye, vienen hasta los miércoles al estudio bíblico. Yo me acuerdo, nunca se me olvida el 9/11. ¿Cuántos recuerdan el 9/11? A ver, levanten la mano lo que se... ¿Quiénes estaban aquí en Estados Unidos cuando el 9/11? 9/11. You remember? Ok. Bueno, aunque no haya estado en Estados Unidos, donde quiera, en el mundo entero vio ese 9/11. Hermano, yo me asusté. Pero ¿sabe por qué? No me asusté por el 9/11, había hasta llorado con eso, viéndolo por la televisión. Yo vengo muy tranquilito a mi estudio bíblico el miércoles. Hermano, no cabía la gente parada hasta la pared atrás. Yo decía, yo me asusté, casi me da un colapso. ¿Qué es esto? ¿No es domingo? ¿Es miércoles estudio bíblico? La gente asustada. ¿Saben que pasó lo mismo? Cuando el año 2000, nosotros cuando aquello nos reuníamos aquí el 31 para celebrar el fin de año. Y siempre venía un grupito de 40 personas, 50 personas, ahí pasábamos un buen rato, 70 cuando más. Y como estaba eso de, ¿cómo se llamaba? El 4K, no me acuerdo qué cosa era, que se iban a apagar todas las computadoras y un desastre en el mundo. Hermano, casi me da un colapso también ese día. Cuando veo que se llena, era en el salón social, no cabía la gente. Digo, pero por tanta gente, no, es que puede pasar esto, puede pasar. Señores, pero... por el susto, por el miedo, corremos a Dios y hacemos todo esto. ¿Y después qué? Hermano, de verdad es triste. Si lo analizamos es un asunto triste. ¿Por qué somos así? La naturaleza nuestra. La naturaleza nuestra. Y ¿saben qué? Muchas de estas personas se van a tener que ver en ese susto por toda una eternidad. Hermanos, pensemos bien en serio las cosas de Dios. Que si cuando son reales, es permanente. Los hijos de Dios aman a Dios, aman su palabra, le siguen y le sirven y oyen su voz. No es un sustico así por un problemita, ¿no? Es tremendo a veces la gente que nunca jamás se preocupan porque oren por nada, ni están en el asunto de la iglesia, ni nada. Y de pronto, y gracias a Dios que llaman y piden oración, pero de pronto preocupados por las cosas espirituales. Y bueno, allá va uno a ayudarle. Y después que se terminó aquel proceso, hasta luego, se acabó todo. Y hermanos, cuando hay vida salimos de adentro hacia afuera, se manifiesta esa gloria de Dios. Le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Algunos no han salido. Algunos no han salido. Algunos pueden parecer que han salido, pero no han salido. Están como un zombie caminando con todo aquello trapo enredado, ¿no? Parecen vivos, pero no están vivos. Walking zombies. Así que Lázaro sí participó en la resurrección. ¿Cómo participó? Salió. Aquel que había muerto salió. Cristo le hizo salir. Lázaro salió. Cristo produjo la resurrección. Lázaro participó. Cuando Jesús ordenó levantarse, le ordenó que se levantara, él se levantó. Lázaro participó levantándose. Cuando Dios da nueva vida, nosotros participamos viviendo esa nueva vida. ¿Tienes esa nueva vida? ¿Tienes esa nueva vida? Hay dos aspectos o preguntas principales que vamos a analizar después. No hoy, pero termino dándole la idea. ¿Qué hace Dios en nuestro nuevo nacimiento? Y es desde la perspectiva de Dios. ¿Qué papel desempeñamos nosotros en el nuevo nacimiento de la perspectiva nuestra? Y hoy solo estamos considerando esta parte que hemos hablado. Continuaremos la semana que viene con la pregunta ¿cómo Dios nos regenera?
Mis queridos hermanos, que sea de gran bendición para ustedes la palabra de Dios, que sea viva, que sea eficaz, y vengamos a Cristo, el que es la vida, la verdad, el camino. No hay otro, el Señor Jesucristo, el único, y que nos llama con su amor, y que el poder de la cruz es suficiente para todos, y por eso el llamado general es para todos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos.